Gracias, Señor, por tu grande misericordia, Señor, que tú tienes para con nosotros. Te alabamos y te bendecimos, te honramos, te glorificamos. Te damos gracias por tu amor, tu misericordia y por la salvación en Cristo Jesús, por tu Espíritu Santo que nos has dado. Te rogamos en esta hora, Padre Santo, una vez más por nuestro amado Noé Hernández, que tú lo toques ahí donde está. Padre, que digas la palabra. Tu palabra dice que por tu llaga hemos sido nosotros curados. Que sea sanado en este momento completamente, Padre. También te rogamos por nuestro hermano Ignacio Contreras, Padre, que tú lo toques en este momento ahí donde está. Que lo restaures completamente su sanidad, su salud, Padre. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Y también, Señor, en esta hora te rogamos por todos los que están, Señor, enfermos en sus hogares, en los hospitales. Padre, que te rogamos que tú extiendas tu mano de misericordia y sean sanados. Por tu llaga, Señor Jesucristo, hemos sido sanados. En el nombre de Jesús te rogamos ahora, Señor, que a través de tu palabra tú nos hables, que salves las almas, que sanes al enfermo, Señor, que levantes al caído y que llenes con el Espíritu Santo y fuego y repartas dones según tu voluntad, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Vamos así en esta hora, amados hermanos, a abrir nuestras Biblias en la carta a los Romanos. Carta a los Romanos. Capítulo 1, versículo 29. Carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 29. Lo tienen, amados hermanos. La palabra de Dios dice en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estando atestados de toda iniquidad, de fornicación, de malicia, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños, de malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, que habiendo entendido el juicio de Dios, que los que hacen tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, mas aún consienten a los que las hacen. Y el pueblo de Dios dice, me pueden sentarse en esta hora. En esta hora, amados hermanos y hermanas, quiero hablar con la ayuda del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y le he puesto por título ahí, basado en la primera parte del versículo 29, que dice, estando atestados de toda iniquidad. En esta hora quiero ponerle al mensaje, al título del mensaje, una sociedad atestada de pecado. Una sociedad atiborrada, no solamente llena, sino que desborda. Esa sociedad, hermanos, en la que estamos viviendo, se desborda, está atestada de pecado, de maldad. Solamente estamos como en los tiempos de Noé, que el corazón, el designio del corazón de los hombres es solamente hacer el mal, y hacer el mal, y hacer el mal. Solamente, hermanos, la gente está buscando más sus deleites, ¿verdad?, carnales, que buscar a Dios, que honrar al Dios de los cielos. Así estamos en esos días viviendo, hermanos. Y esa es una sociedad totalmente corrompida. Por eso es inminente el juicio de Dios. Así es, hermanos, y no puede ser de otra manera. Dios siempre, cuando empieza el pecado a crecer, a abundar, en ese tiempo dice la Biblia que la gracia sobrepuja. Pero también, hermanos, vemos que el tiempo de la gracia tiene un tiempo, un límite que Dios ha prefijado, y Dios sabe cuándo. Pero también, hermanos, cuando el tiempo de la gracia acabe, vendrá el juicio de Dios a todos los hombres y a todas las mujeres, a esta sociedad corrompida, que no se ha cansado de pecar día con día, sigue el hombre y la mujer retando al Dios eterno. Y hoy más que nunca se cumple lo que Cristo dijo, que en los últimos días antes de su venida sería como los días de Lot, sería como los días de Noé, la gente haciendo maldades, haciendo y deshaciendo, sin tener en cuenta a Dios, sin tomar en cuenta a Dios. Eso sería lo que el Señor dijo que pasaría antes de su venida, y eso es lo que estamos viendo. Eso es lo que está viendo. Entonces, ¿qué nos anuncia todo esto? Tanto las cuestiones políticas en el mundo, tanto la cuestión de la maldad, como la salud y las pestes que hay, y todos los terremotos, tsunamis y ciclones, tormentas, huracanes que está viendo últimamente. Nos damos cuenta, hermanos, una y otra vez reafirma que el Señor está a las puertas.
Y hermanos, esto es una cierta forma, una manera de la misericordia de Dios, para que el hombre que quiera ser salvo, la mujer que quiera ser salvo, pueda ser salvo, puede escapar. Dios no ha dejado caer, hermanos, su ira, no ha cortado de tajo el tiempo de la salvación, sino que está dando oportunidades, está dando señales para que el hombre acuda al Señor Jesús, para que le busque, también para que el cristiano, amados hermanos, se dé cuenta que estamos ya en los últimos días y que debemos de agarrarnos más del Señor, buscar más a Dios. ¿Por qué? Porque el día de nuestra redención ya está cerca. Tristemente, hermanos, vemos que hay algunos que en lugar de acercarse más a Dios, se están retirando, se están enfriando. Y eso también no es otra cosa más que lo que la palabra del Señor dice, que la caridad de muchos se va a resfriar en los últimos días, por haberse multiplicado la maldad. La caridad de muchos se está resfriando. Qué triste, hermanos, que esta profecía que el Señor dio se cumpla en alguno de nosotros. Qué triste, hermanos, conociendo la palabra de verdad, entendiendo la palabra del Señor, que nos enfriemos y que en lugar de buscar más a Dios y de entregarnos más a Dios, sabiendo que la venida del Señor ya está cerca y que además podemos partir cualquiera de nosotros en cualquier momento. Sabemos y lo sabemos por experiencia, porque usted conoce, yo conozco a gente cristiana que ha partido, que ha muerto en esos días. Eso no solamente está tocando a los impíos, sino a todos sin distinción. Se está llevando parejo. Entonces nosotros tenemos que estar bien agarrados, y más nosotros que tenemos a Cristo. Tenemos la bendición y el privilegio de conocer al Señor, pero tenemos no solamente que conocerlo y decirle Señor, Señor, sino tenemos que hacer su voluntad. Tenemos que agarrarnos del Señor día con día. Señor, ten misericordia, hermanos. El enemigo está como león rugiente y como nunca está atacando de una y mil maneras. Ese no duerme y no descansa, y más sabiendo que el tiempo ya se está acabando, está queriendo que usted y yo no perdamos. Pero usted, si usted ama su alma y si usted entiende lo que es la condenación eterna, usted y yo debemos de buscar a Dios, porque en la condenación eterna, el juicio eterno, el castigo eterno no es un juego, es una realidad, es una verdad. Yo no entiendo cómo algunos creyentes no temen a Dios, no temen, hermanos, de la ira que ha de venir, sino que viven unas vidas indiferentes en esos tiempos. Eso es increíble. Pero bueno, tenemos que seguir orando los unos por los otros, y es lo que estamos haciendo, pidiendo por las almas, pidiendo por todos, para que aquel que quiera ser salvo escape de la ira que ha de venir. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos viviendo en una sociedad, amados hermanos, donde al pecado se le ha etiquetado con es mi derecho de hacer esto, de hacer aquello. Yo tengo derecho a hacer con mi vida lo que yo quiero. Al pecado, al asesinato se le ha etiquetado ya con que es un derecho, ¿verdad? Como es el caso de matar a los bebés dentro del vientre de una mujer, el aborto. Lo han legalizado y dicen que es un derecho hacer eso. No se dan cuenta, hermano, que ese es un pecado a los ojos del Señor. Es un pecado a los ojos del Señor. Y dará cuenta el hombre, de todo hombre y toda mujer que haga eso, o cualquier cosa, cualquier pecado que ofenda a Dios. Pero así como ese pecado, como estuvimos hablando en el mensaje anterior, ¿verdad? De la cuestión del género, le han puesto la ideología del género. Exactamente, ¿verdad? Así, la gente, hermanos, estamos viviendo en la sociedad más corrompida que jamás haya existido. Nunca se había visto tal cosa. Pero, hermanos, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. La gente pone una y mil excusas y dicen, yo hago lo que quiero, tú me tienes que respetar y yo sé lo que hago y nadie se puede meter con mi vida. Pero hay uno que sí se puede meter con la vida de cualquier hombre, de cualquier mujer, y ese es Dios. Le guste al hombre o no le guste, Dios es el dueño de todo, la autoridad máxima. Él es el que nos hizo, el que hizo el universo. Él es el dueño de todo, y Él sí tiene toda autoridad y toda potestad de meterse en la vida de cualquiera. Y Él se mete y se va a meter y se va a seguir metiendo en la vida de todos, porque Él es la autoridad y a Él tenemos que darle cuentas. Y le vamos a dar cuentas al Dios eterno. Pero hay gente, hermanos, mire, estamos viviendo también en un tiempo donde no hay que decirle nada y no te metas en problemas para que tú no digas nada. Tú nomás sigue la carroza, no preguntes quién es el muertito, nomás simplemente sigue la carroza. Sí, entonces nadie quiere meterse en problemas. Bueno, la mayoría, nadie quiere decir nada para no tener problemas.
Y claro que en la vida hay muchas cosas en las cuales pues debemos de guardar silencio y ser respetuosos y entendidos, pero hay otras cosas en las cuales no podemos guardar silencio. Y me estoy refiriendo a donde no podemos guardar silencio, es a lo que Dios dice en su palabra. En cuanto al pecado del hombre, no podemos, hermanos, guardar silencio, porque así como dice la Escritura, al final de esta Escritura que leímos, dice que habiendo entendido el juicio, que los que hacen tales cosas son dignos de muerte, dice, no solamente las hacen, mas aún consienten a los que las hacen. ¿Qué quiere decir? Que hay gente que quizá no comete los pecados que ahorita leímos, 23 pecados que menciona el apóstol Pablo, aparte de los anteriores que ya había mencionado, o que están mencionados, o que los menciona el apóstol Pablo aquí mismo en el capítulo 1. Quizá hay gente que no los comete todos, o comete uno o dos, o quizá, vamos a decir, ante la sociedad puede ser una persona muy correcta, muy moral, pero cuando la persona, aunque no los cometa, pero consciente en esos pecados y en cualquier otro pecado, entonces hace copartícipe de ese pecado, es parte de ese pecado. Y la Biblia dice que no solamente los hacen, sino que consienten con los que los hacen. Los tales dice que son dignos de muerte. Son dignos de muerte. Nosotros tenemos que aprobar, como dice en Efesios 5:10, aprobando lo que es agradable al Señor. ¿Qué tenemos que aprobar? Lo que es agradable al Señor. Y lo que no es agradable tenemos que reprobarlo, desaprobarlo y decir lo que el Señor dice en su palabra. Tenemos que decirlo, porque el Señor, hermanos, no podemos nosotros ocultar la verdad para caerle bien a la gente. Si realmente nosotros amamos a la gente, le vamos a predicar la verdad, le vamos a decir la verdad. Más que nunca tenemos que decirle al hombre y a la mujer la verdad de Jesucristo, la palabra del Señor, lo que Dios dice en su palabra. Ahí estamos en tiempo, como dice en Isaías 5:20, que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Y han convertido y han hecho de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Han cambiado todo ya está al revés. Así como dice Isaías 5:20, que han hecho de las tinieblas luz y de la luz tinieblas. Y así está en este mundo, hermanos. Las tinieblas están cubriendo la tierra de maldad, de pecado. Una cosa terrible. Vemos, hermanos, que si usted predica la verdad en esos tiempos, sobre todo en las redes sociales, y usted menciona esta clase de pecados que están aquí en el capítulo 1 de Romanos, inmediatamente, si usted lo comenta o lo predica o algo así, normalmente lo censuran, el video se lo quitan, se lo bajan, e inclusive hasta le cancelan sus canales o sus cuentas del Facebook o del YouTube. Porque la gente, hermanos, no quiere ser redarguido de su pecado. Pero ¿por qué cree usted que no cancelan esos canales de los que dan los horóscopos? Porque a la gente le gusta, ¿verdad? Dicen, he visto videos que los quitan, que porque según no están, que están mintiendo, vamos a decir, que están, sobre todo con esto del COVID y ahorita esas cosas, que cuando alguien anda de algún comentario hacia el COVID, y según eso, cuando no es verdad, o que no se están apegando a la verdad, pues lo censuran, lo bloquean, lo quitan, lo tumban, lo bajan. Pero yo me pregunto, ¿y por qué no tumban todos sus videos de los horóscopos, de la brujería, hechicería y de toda esa maldad que hay? Tanto video lleno de maldad y de concupiscencia. ¿Por qué no los tumbarán esos videos? ¿Por qué? Porque el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Porque ya han convertido la luz en tinieblas y las tinieblas en luz. Y a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Así estamos en este tiempo. Algo terrible. Dice claramente, Señor, en su palabra, que en los últimos días, ahí en Romanos, en segunda carta a Timoteo 3:3, entre otras cosas, dice que los hombres serían aborrecedores de lo bueno. Así como lo oye, aborrecedores de lo bueno. En segunda carta de Timoteo 3:3, entre otras cosas, aborrecedores de lo bueno. Y el versículo 4 dice, amadores de los deleites más que de Dios.
¿Cuándo? En estos días que nos tocó a usted y a mí vivir. En esos días vemos claramente que el hombre, dice la Biblia, aborrecedores de lo bueno, aborrecen lo bueno. Qué terrible. Estamos viviendo una sociedad totalmente atestada de pecado, de iniquidad, de maldad. Una cosa tremenda, hermanos, tremenda. Hay pecado por todos lados. Y el hombre, pues unos se justifican unos a otros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cada quien hace sus cosas. No, pues yo hago esto, y se justifican unos con otros. Pero dice la Biblia que lo que los hombres, que Cristo les dijo ahí a los religiosos en Lucas 16:15, y díjoles: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. El hombre se justifica con el otro hombre, pero el hombre se justifica a sí mismo, pero Dios es el que conoce los corazones, y lo que para los hombres es sublime, para Dios es abominación. Dios lo aborrece, lo abomina, lo detesta. Estamos viviendo en tiempos terribles, hermanos. Lo que estamos viviendo cada día, hermanos, en este año que estamos viviendo en el 2020, nos sigue indicando día con día, cada día que está pasando, nos sigue indicando que Cristo está a las puertas. Que Cristo ya está por venir en cualquier instante, en cualquier momento. Cristo viene por su pueblo. Cristo viene pronto por su pueblo. Si nosotros conocemos la palabra, nos podemos dar cuenta, no tiene por qué sorprendernos eso. Al contrario, eso no es otra cosa más que el cumplimiento de lo que está escrito aquí en la palabra del Señor. Y debemos de gozarnos que el juicio de Dios pronto está por ya caer en esa tierra. No solamente el juicio de Dios, sino que la venida de Cristo está cerca. Entonces para nosotros es un gozo saber que todo se está cumpliendo y todo lo que está pasando. Tenemos que gozarnos porque nuestra redención está cerca. Y para los creyentes en Cristo Jesús, el día que Cristo venga será el día más glorioso, más maravilloso, poder estar en la presencia del Señor. Pero qué triste será para aquellos que rechazaron a Cristo. Lo mismo, el mismo evento para algunos será de gozo, pero para otros será de tristeza, de lloro. Va a empezar el lloro y el crujir de dientes. Porque rechazaron a Jesús, porque no quisieron a Cristo. No quisieron a Cristo. Y nadie podrá escapar del juicio de Dios. La Biblia dice que está establecido los hombres que mueren una vez y después el juicio. Nadie puede escapar del juicio de Dios. El hombre ahorita se ríe, se burla y dice cuánta cosa, pero nadie podrá escapar. Cuando se muere el hombre, si es de Cristo, vienen los ángeles por él, y si no es de Cristo, vienen los demonios y se lo llevan al infierno. Nadie podrá escapar al juicio de Dios. Unos un día van a resucitar para vida eterna y otros para condenación eterna. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Qué tremendo, ¿verdad? Dice el Señor en Apocalipsis 22:12: he aquí yo vengo presto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según fueren sus obras. Para recompensar a cada uno según fueren sus obras. El Señor viene como juez a recompensar a cada uno. La gente no cree, vuelvo a repetir, la gente no cree que Dios va a traer juicio a esta tierra. No lo cree. Nomás sí creen que Dios es amor y que es muy bueno y que Dios nos va a bendecir y nos va a ayudar. Eso sí lo creen. Y así es, Dios es bueno, misericordioso y compasivo, pero también es un juez justo que va a darle a cada quien su pago. Le va a dar a cada quien su pago. Es como, por ejemplo, porque dice, no puede ser Dios así, que pueda castigar, si Él es amor, que pueda castigar a alguien. No, mire, es como un juez terrenal. Como los jueces terrenales, por ejemplo, vamos a poner el caso de los jueces de los Estados Unidos. Ellos cuando van a juzgar a una persona, pues se ponen ahí una tipo toga, algo así, una vestimenta, y empiezan ahí si van a enjuiciar a un criminal, pues lo juzgan y todo eso. Entonces el juez, si lo encuentra culpable, vamos a ir en algunos estados, lo sentencian a la silla eléctrica a la muerte, sentencia de muerte, los condenan a la muerte. Pero ese mismo juez, cuando se quita su toga y su vestimenta de juez y llega a su casa, él puede o es un padre amoroso con sus hijos, con sus nietos, si los tiene.
Es un padre cariñoso con sus hijos, con sus nietos. Y eso no quiere decir que son dos personas diferentes. Es la misma persona. Pero se está comportando, ¿verdad?, de una manera con sus hijos, con su familia, con los que son de él. Y con los delincuentes se está comportando de otra manera como debe ser un juez. Y no quiere decir que sean dos personas diferentes. Es la misma persona. Así Dios con su pueblo, Él es compasivo, misericordioso. Somos la niña de los ojos de Dios. Estamos en sus manos. Él nos ama. Él nos ama con amor eterno. Dice la Biblia, te he amado con amor eterno. Él nos ama, Él ama a su pueblo, Él ama a sus hijos. Pero con aquellos que le rechazan, con aquellos que son rebeldes con el Señor será el juez justo y que le dará a cada uno su pago según fueren sus obras. Bendito es el Señor. ¿Cuántos alaban a Cristo? ¿Cuál es la razón, hermanos? Estamos hablando de esto porque estamos viviendo en una sociedad atestada de pecado. Y esto, repito, lo que hace es que está haciendo que la ira de Dios, el juicio de Dios se acerque, se acelere a raíz de la maldad que se ha multiplicado. Entonces, ¿por qué Dios manda el juicio, el castigo? Dice Isaías 26:9. Con mi alma te he deseado, Isaías 26:9. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me durare el espíritu, en medio de mí madrugaré a buscarte. Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Repito, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Cuando Dios manda sus juicios, el hombre aprende justicia, se da cuenta de lo que es la justicia, aunque no le guste. Dios, cuando manda sus juicios para implantar su justicia, entonces cuando el hombre se da cuenta de la justicia de Dios, cuando Él manda sus juicios. Porque cuando no manda juicios Dios, pues la gente anda haciendo lo que quiere, hace lo que le da su gana, y viven y hacen como si Dios no existiese, como si un día no le fuesen dar cuentas al Creador. Pero vemos claramente que cuando Dios manda sus juicios, y así es, entonces la gente aprende justicia. Dice en el Salmo 78:34, hablando de la nación de Israel cuando andaban en el desierto, dice que cuando Dios los mataba, Salmo 78:34, dice que entonces buscaban a Dios, entonces se volvían solícitos en busca suya. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios los mataba. Ve usted cómo es el hombre rebelde. Hay gente, hermanos, en esos tiempos que está esperando ya estar en las últimas, ya ahí todo hospitalizado, con un tanque de oxígeno, todo entubado, para pedir a Dios misericordia. Aunque claro que hay algunos que ni en esa condición. Nos contaba la hermana Carmelita que cuando ella estuvo ahí en el hospital, ahí, y tenía así otros ahí al lado de sus camas, dice que maldecían día y noche maldecían. Ve usted, y lo dicen, y me vienen a decir a mí que hay gente que en el último minuto va a pedir a Dios misericordia, que se va a humillar y que va a buscar a Dios. La gente que no quiere a Dios en el último minuto lo que va a hacer es maldecir a Dios, porque la gente es perversa, es malvada, en su corazón hay maldad. Hay maldad en el corazón del hombre. El hombre está totalmente corrompido, y en lugar el hombre de humillarse, cuando Dios quebranta al hombre, es para que se humille, para que le busque, para que se arrepienta. Así dice el Salmo 90. Sé que Salmo 93 dice: vuelves al hombre hasta quebrantarlo, hasta ser quebrantado, y dices: convertíos hijos de los hombres. Salmo 93. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado. O sea, quebranta Dios al hombre, ¿para qué? Y luego le dice: conviértete. Pero el hombre, cuando es duro de servicio, duros de servicio e incircuncisos de corazón, para creer, para entender, no quiere el hombre. Imagínense ya en esa condición, estar blasfemando, que me vengan a decir a mí esos que dicen que en el último minuto van a buscar la gente a Dios. Qué terrible. Me ha tocado ver, hermanos, cuando he ido a los hospitales, que ya la gente ya se está por irse, y ahí tienen sus estampitas pegadas. Y conocen y les he ido a ver más de una vez, la mayoría, por no decir que todos, han oído el Evangelio, se les ha hablado una y otra vez del Evangelio, y tienen sus estampitas pegadas allá atrás. Qué tremendo. ¿Cuántos se la van a creer? Por eso, hermanos, la invitación de Dios es hoy, para que el hombre le busque, se humille en su presencia, y busque y clame al Señor: Señor, ten misericordia hoy. Porque en el último momento no va a haber oportunidad. Tu corazón se va a endurecer más. El enemigo lo va a endurecer más.
Por eso hoy es el día y la oportunidad de clamar a Dios y decirle: Señor, ten misericordia de mí. Ten compasión de mí, oh Dios. Qué tremendo. A mí, yo no sé, me da mucha tristeza ver un corazón endurecido que no entienden. No quieren entender. Sí, no quieren entender. No quieren entender que hay que buscar a Dios hoy. Gloria a Dios por aquellos que están buscando a Dios, pero son muy poquitos, bien poquitos. Gloria al Señor, pero veo que se han enfriado más de los que se han acercado a Dios. Gloria a Dios por aquellos que se han acercado a Dios en esos días, antes de que llegue la muerte, antes que llegue la situación, antes de que llegue el azote del Señor. Gloria a Dios por sus vidas. Pero qué tristeza de aquellos que se han enfriado, han dejado de buscar a Dios y creen que no va a pasar nada. Y esta sociedad cree que no va a pasar nada, que Dios no va a llamar a cuentas a nadie. Mire, si Dios no llamase a cuentas a nadie en ese tiempo, yo creo que Dios se tendría que disculpar con los de Sodoma y de Gomorra. Se tendría que disculpar con ellos y con los del diluvio. Sí, porque, hermanos, la cosa está tremenda. Pecado está terrible, pero Dios no se va a disculpar. Dios va a hacer justicia, va a hacer juicio. Y pueden escapar todos aquellos que pidan a Dios misericordia, pero no estás esperando allá en el último minuto, cuando ya estés todo entubado allá. ¿Ya para qué? Solo Dios sabrá para dónde te irás a ir. Solo verá, porque el hombre quiere sembrar para su carne y quiere cosechar para el espíritu en el último minuto. Es hoy el día de salvación, es hoy el día de salvación. Tenemos que buscar a Dios porque no sabemos qué va a pasar mañana. No sabemos qué va a pasar mañana. Cuando los discípulos estaban en el huerto del Getsemaní, el Señor sabía lo que venía y les dijo a los discípulos: oren conmigo, acompáñenme a orar. Ellos no sabían lo que venía, y entonces en lugar de ponerse a orar, ¿qué hicieron? A dormir. No sabían la tremenda aflicción que venía. No se imaginaban cómo iba a estar la cosa. Pero el Señor sabía y Él estaba orando y orando y orando. Por eso les digo: orad para que no entréis en tentación. A la verdad la carne está enferma, pero el espíritu está presto. Orad sin cesar para que no caigáis en tentación. Gloria al nombre del Señor, porque el Señor viene pronto y Él va a recompensar a cada uno según fueren sus obras. Dijo Salomón en Eclesiastés 12:13: el fin de todo el discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios se traerá toda obra a juicio. ¿Qué dice? El fin del discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque Dios traerá toda obra a juicio, el cual será sobre toda cosa oculta, buena o mala. ¿De qué me va a juzgar Dios? ¿Usted cree que Dios me va a juzgar a mí porque cuando estaba aquí predicando? No, me va a juzgar con las cosas ocultas que estaba haciendo. Así a cada hombre, a cada mujer. De todo lo oculto el Señor lo va a juzgar. Va a decir: a ver, vamos a ver. Y si nosotros no arreglamos cuentas con Dios en tanto que tenemos oportunidad, solo Dios sabe. No, desde ahorita te lo digo: si no arreglamos cuentas con Dios, nuestra parte no será con el Señor. Seremos lanzados al lago de fuego, porque no quisimos reconciliarnos con Dios, no quisimos la paz con Dios, sino que quisimos andar en nuestros propios deleites. Y vemos, hermanos, cómo en la Escritura hombres de Dios como Asaf, Jeremías, Habacuc y algunos más, ellos le preguntaban a Dios cómo era posible que el impío prosperara, que cómo era posible que el impío le fuera bien, cuando ellos estaban padeciendo injusticias, estaban padeciendo terriblemente, pero veían que el impío le iba, oiga, una chulada, no le pasaba nada, y creían que no había diferencia, que al contrario, que salía peor servir a Dios. Así hay gente, hay algunos así, que piensan, hermanos, como ven como el impío no le pasa nada a algunos, o a la mayoría, que prosperan. Y que el creyente que está buscando a Dios, el hijo de Dios que está buscando a Dios, está padeciendo y está padeciendo y va a padecer más. Y se pregunta uno: ¿por qué? ¿Cuál es el asunto? Servir a Dios. ¿Habrá diferencia entre servir a Dios y no servirle? Ellos se preguntaban, Asaf, Jeremías, Habacuc, una y otra vez, y le preguntaron al Señor.
Pero hermanos, vemos en su palabra que el Señor va a venir, hermanos, a su tiempo. Él vendrá a hacer juicio. Lo profetizó el mismo Enoc. Imagínense, Enoc es el séptimo de Adán. Enoc, séptimo de Adán. O sea, el séptimo hijo de Adán, o la séptima generación de Adán, que nació Enoc. Él profetizó que Jesucristo, el Hijo de Dios, vendría con sus santos millares a hacer juicio. ¿Contra quién? Contra todos, y a convencer a todos los impíos de entre ellos tocante a todas obras de impiedad que han hecho impíamente, y a todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Él viene a hacer juicio, hermanos. Esta profecía fue dada casi 6,000 años hace ya, y todavía no se cumple, pero está a punto de cumplirse. Que el Señor va a traer a cuentas a los impíos, a los pecadores. Pero hermanos, los hombres de Dios y el pueblo de Dios más de una vez se preguntaba cuál era el asunto, si había diferencia. ¿Por qué? O sea, si había diferencia entre servir a Dios y no servirle. Lo dijeron en Malaquías muy claramente. Malaquías capítulo 3 versículo 13. Malaquías 3:13. Vuestras palabras han prevalecido contra mí, dice Jehová, y dijiste: ¿qué hemos hablado contra ti? Le preguntó el pueblo a Jehová. Y Jehová dijo: habéis dicho por demás es servir a Dios. Así hay algunos que piensan que es por demás servir a Dios, que no tiene ninguna importancia venir a la casa del Señor a buscar a Dios si se puede. Mire cómo estamos ahorita. Porque hay pueblo que sí podría venir, hay pueblo que no debe de venir por la situación en la que estamos pasando. Pero mire nomás, Dios tenga misericordia. ¿Cómo ve usted, cree que estamos esperando al Señor? Así, por algunos fuera que ya se cerrara la iglesia, estaría mejor. Bendito es el Señor. Imagínense, hermanos, qué tremendo, qué tristeza, hermanos, que no valoremos lo que el Señor nos ha dado, la oportunidad que Dios nos ha dado de reunirnos, de estar en su casa para alabar y glorificar el santo y bendito nombre del Señor, de regocijarnos en su presencia, de alabarle, de bendecirle, de aprovechar el tiempo, porque los días son malos, porque no sabemos si mañana podremos hacerlo. Pero dices, por demás servir a Dios, que aproveche que guardemos su ley y que andemos tristes delante de Jehová de los ejércitos. Decimos pues ahora que bienaventurados los soberbios y también los que hacen impiedad son los prosperados, bien que tentaron a Dios y escaparon. Eso decía el pueblo en tiempo de Malaquías. Bienaventurados los soberbios y también los que hacen impiedad. Imagínense, diciéndole a los impíos que eran bienaventurados, y nosotros aquí sufriendo y batallando. Qué tremendo, ¿verdad? Eso está tremendo, ¿no? Que le digamos eso a Dios, o que alguien le diga eso a Dios. Así le estuvo diciendo este pueblo de Dios. Entonces dice: los que temen a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo tengo de hacer. Y perdonarélos como el padre, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces tornaréis y echaréis de ver la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. ¿Cuándo vamos a ver la diferencia? ¿Ahorita la vamos a ver? No, ahorita no. Ahorita estamos viendo que están las cosas al revés. Que ahorita el justo, el que está buscando a Dios, está padeciendo. El que se está esforzando está padeciendo. Mientras los impíos son prosperados, como si nada, como si estuvieran haciendo bienes. Les está yendo muy bien. Pero el que está buscando a Dios, ese es el que ahorita está sufriendo, está padeciendo, y va a padecer y va a sufrir más. Pero ¿cuándo se va a ver la diferencia? ¿Cuándo vamos a decir gracias, Señor, porque valió la pena haberte servido? ¿Cuándo? El día, dice, que yo tengo de hacer. Cuando Él haga. Es decir, cuando Él dé su pago. Cuando Él llame a cuentas al hombre. Cuando llame a cada uno y le diga, bienaventurados, benditos de mi Padre, entrada al reino preparado para vosotros. Pero qué tristeza será para aquellos que le digan, malditos, apartados de mí al fuego eterno, apartados al infierno preparado para el diablo y para sus ángeles. Pero qué maravilloso será y poder ver la diferencia en aquel día que Dios va a hacer, en el día que tengo yo de hacer.
Ahí luego enseguida en Malaquías 4:1, o sea, en el siguiente versículo, pero ya en el capítulo 4, dice, ¿por qué aquí, Malaquías 4:1, por qué aquí viene el día ardiente como un horno? ¿Qué viene? Un día ardiente como un horno. Y todos los soberbios, esos que ellos decían, bienaventurados los soberbios. Fíjese, el pueblo de Israel decía, bienaventurados los soberbios. Porque los que hacen impiedad son los prosperados bien, que tentaron a Dios y escaparon. Sí, por el momento. Pero viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Y aquí el día vendrá, los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, el cual no les va a dejar ni raíz ni rama. Entonces ahí se va a echar de ver, vamos a ver la diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. ¿Qué les va a dejar Dios a esos que están ahorita, que andan muy contentos y que no están interesados en buscar a Dios? ¿Qué les va a dejar Dios? No les va a dejar ni raíz ni rama. ¿Qué les va a hacer? Los va a quemar. Dice que viene el día ardiente como un horno, donde los soberbios y los que hacen maldad serán estopa. ¿Usted ha visto cómo arde la estopa? Si no lo ha visto, lo va a ver. Va a ver que arde tremendamente y rápidamente. Sí, así van a ser los impíos, esos que ahorita andan sin temor de Dios y no buscan a Dios. Pero usted y yo tenemos que ser entendidos que hay una recompensa para los que buscan a Dios, para los que sirven a Dios. Hay una recompensa. Pero cuando la vamos a ver en aquel día, cuando el Señor haga la diferencia, cuando el Señor llame a cuentas, cuando el Señor dé los galardones. Dice que yo vengo presto y mi galardón conmigo, para dar a cada uno según fueren sus obras. Dice, no les va a quedar ni raíz ni rama, mas a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicias, y en sus alas traerá salud. Saldréis y saltaréis como becerros de la manada. ¿Cómo vamos a saltar? Como becerritos de la manada, felices, bien felices, llenos de gozo. ¿Cuándo? Cuando el Señor venga y dice, mas vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicias, y en sus alas traerá salud. Saldréis y saltaréis como becerros de la manada, felices, llenos de la gloria de Dios, bien llenos de la gloria del Señor, gozosos que el Señor nos ha libertado. Dice, saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Dice, y hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza debajo de las plantas de vuestros pies. En el día que yo hago, ha dicho Jehová de los ejércitos. El Señor va a permitir que su pueblo pisotee a los impíos. Así lo dice claramente aquí. Y hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza debajo la planta de vuestros pies. En el día que yo hago, ha dicho de Jehová de los ejércitos. Señor, cuando venga con su pueblo, que vamos a venir con Él, si somos fieles, si permanecemos fieles, vamos a venir. Y Señor, cuando venga a juzgar a este mundo malo y perverso, vamos a venir juntamente con Él. Con sus santos millares viene el Señor a darle a cada uno según fuere en sus obras. Va a correr sangre hasta los frenos de los caballos. Hasta esa altura va a correr la sangre. Terrible, va a ser tremendo. Y Dios va a permitir que a su pueblo, aquel que ahorita es pisoteado, humillado, avergonzado, pueda y pisotee a los impíos, a los pecadores. Imagínense. Dice que serán ceniza debajo de la planta de los pies. ¿Qué quiere decir? Que van a ser quemados, y cuando ya estén todos quemados y ceniza, le vamos a hacer así a los pecadores. Sí, así. Usted imagínese, no lo puede ver, pero usted imagínese. ¿Cómo se lavan a Cristo? Tremendo, ¿verdad? ¿Cómo se lavan a Cristo? Eso es cuando Dios haga la diferencia. Pero ahorita tenemos que soportar. Ahorita tenemos que ser fieles. Ahorita no podemos claudicar. No podemos regresarnos. Tenemos que permanecer siendo fieles, bien fieles, agarrados de la mano del Señor. Bien agarrados de la mano del Señor. Si entendemos, amados hermanos, que el juicio de Dios está cerca, ¿qué tienen que hacer el hombre y la mujer? ¿Qué tienen que hacer? Escapar de la ira que ha de venir. Escapar, dice Isaías 1:18, venid luego, dirá Jehová, y estemos a cuentas. Mire, vuelvo a repetir, ¿por qué Dios no de un tajo no ha castigado y ha derramado su ira? Porque Dios está esperando que el hombre y la mujer que no se ha arrepentido se arrepienta.
No está dando más oportunidad para que el hombre siga pecando. Es para que el hombre se vuelva a Dios y busque a Dios hoy, para que los creyentes que están así jugando a la iglesita, al cristianito, se afirmen en el Señor y busquen a Dios. Eso es por lo cual Dios está dando oportunidad ahorita. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero dice, pero venid a mí, estemos a cuentas, dice el Señor. Tenemos que ir a Cristo y arreglar cuentas. Mire, hay gente, vuelvo a repetir, eso es increíble, que ahorita en esta situación en la que estamos, están pecando descaradamente, en pecado. Gente que conoce la palabra, gente que conoce la palabra, están en pecado, pero en pecado de muerte. Y no se quieren arrepentir. Es algo muy sencillo poder arreglar las cosas con Dios. Muy sencillo. Solamente arreglar lo que se tenga que arreglar y pedirle perdón al Señor. Señor, perdóname, aquí está mi vida, Señor. Y apartarse del pecado. Porque el que encubre su pecado no prosperará más. El que lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Ahorita en pecado. ¿Sí? Y yo lo sé, imagínense que no lo sepa Dios. Imagínense cómo estamos ahorita. Tremendo. Eso es de no creerse. Eso es de no creerse. Cómo el hombre y la mujer que conocen la palabra están en pecado ahorita. Pecado de muerte. Que si se mueren, inclusive unos que están en pecado, fíjense, están ahorita enfermos. Dios no me va a juzgar a mí cuando estaba yo aquí parado aquí en el púlpito. No. Voy a sacar un 100 luego. No, me va a juzgar cuando ya en lo oculto. Por eso que tengo que hacer yo, tengo que vivir una vida santa delante de Dios en todos lados. Hacer lo que es recto delante de sus ojos. Ser recto. Temer a Dios y darle honra y gloria. Pero es increíble, hermanos, que la gente no se quiere arrepentir, no se quiere apartar de sus pecados. Y ya, es lo que le estoy diciendo, la gente no se quiere arrepentir, ni con la posibilidad de que se mueran. No se quieren arrepentir. Eso es increíble, pero así es. Pero usted, porque el corazón está atestado de pecado. Está atestado de pecado. Está terriblemente, pero lleno de pecado. Pero el Señor sigue llamando. Entonces el apóstol Pablo menciona esos 23 pecados, de los cuales el hombre en ese tiempo, en esta sociedad en la que vivimos, está practicando de una manera tremenda, terrible. Pero atestados. Así lo dice la Biblia, atestados de pecado, de iniquidad. Y no quieren dejar su pecado. Dice ahí, estando atestados de toda iniquidad. Esto quiere decir que el hombre peca y no se limita. Sí, se desborda y si estaba pecando y está haciendo una cosa ahorita, ¿verdad? Se inventa mañana otra porque ya no le satisface el pecado que estaba haciendo hoy. Y así lo están cada día inventando, como dice, inventores de males. Porque no se llena el alma del hombre cuando está sin Dios. No se llena, no lo llena nada. El único que puede cambiar y llenar el alma del hombre y de la mujer es Jesucristo, el Hijo de Dios. En Él está la vida, en Él está la respuesta. En Cristo Jesús está la solución. Está el perdón, está la vida eterna, está la misericordia. En Dios, en Jesucristo. Él es bueno, es maravilloso. Llenos, atestados de toda iniquidad, de toda fornicación. Uno de los pecados más que hay más ahorita. Todo, o sea, fornicación está hablando de cualquier pecado ilícito. Una cosa tremenda. Uno haciéndolo físicamente y otro con las miradas de los ojos, con el pensamiento, pecando, cometiendo este pecado de fornicación, de adulterio. Llenos de pecado, de fornicación, pero atiborrados. Y no se quieren arrepentir de sus obras malas. Tremendo. Todo tipo de pecados sexuales, sexos ilícitos, inmoralidad sexual como nunca. Desde ahorita ya podemos ver hasta de los adolescentes pecando de una manera terrible, tremenda. Algo que no se había visto nunca. Bueno, no me tocó a mí ver, hasta yo escucho cosas tremendas de gente adolescente, de niños, son niños todavía los adolescentes que están en la secundaria, ahí en esas pijamadas que hacen.
Tenga Dios misericordia. Ahí una cosa tremenda. Y están pecando y pecando y pecando y pecando y no cesan de pecar. Esta es la generación que está de esa manera ahorita. Dice, con toda malicia, si llenos de malicia, una inclinación al mal, ya dice, o sea, una inclinación al mal que ya no es ni siquiera ni en oculto, porque antes la gente, la mayoría de la gente pues se escondía para hacer sus maldades. Hoy la gente, ¿qué hace? Lo exhibe sus maldades y lo grita a los cuatro vientos: miren lo que estoy haciendo, mírenlo. Tremendo, ¿eh? La maldad, la malicia. O sea, ya una desvergüenza terrible. Eso ya es algo increíble, cómo estamos viviendo en estos días. Una malicia que está solamente inclinada al mal, y no solamente, repito, en oculto, sino que lo publican a los cuatro vientos. Dice ahí en Génesis 6:5: y vio Jehová que la malicia de los hombres era mucha en la tierra, y todo el signo de los pensamientos del corazón era de ellos, era de continuo solamente el mal. Dice que la malicia vio que de los hombres era mucha en la tierra, la malicia, en los tiempos de Noé. Y llegó hasta la presencia del Señor. También dice, llenos de toda avaricia, gente avara, que solamente piensa en agarrar dinero, en tener dinero, sí, con una avaricia. O sea, son los gente avara que nomás quieren tener y tener, y que nunca se llenan, y que ni siquiera disfrutan lo que tienen, mucho menos compartir lo que tienen, mucho menos. Eso es un pecado de muerte también, la avaricia, como el de fornicación. Aquí al final dice que los que, entendiendo el juicio de Dios, que los que hacen tales cosas son dignos de muerte, muerte espiritual, que es peor que la muerte esta física, porque esta muerte física no tiene nada que ver. Se murió, nos morimos. No, la muerte espiritual, esa es la que Dios está hablando, que son dignos de muerte. ¿Quién? Los ávaros. ¿Hay algún avaro aquí? Aquí no hay. Mi alma te alaba, Jehová. Eso es algo tremendo, hermanos. Dice, también llenos de toda maldad, vileza, inclinación a hacer lo malo, de envidia. Fíjese, aquí el apóstol Pablo no hace diferencia entre pecados grandes y chicos. En esos 23, más los que había mencionado antes del capítulo 29, antes de ese versículo, que están los pecados que se entregaron a las bajas pasiones, a las concupiscencias de hombres con hombres y mujeres con hombres, aparte de los pecados, que esos también son dignos de muerte. Pero en esos pecados, en esos 23, el apóstol Pablo no hace diferencia entre un pecado más grande, un pecado más chico, pecado escandaloso, pecado acá que no se ve, como el de la envidia, ¿verdad? Ese pecado que se ve es un pecado escandaloso, como lo llamamos nosotros. Pecado escandaloso lo llamamos nosotros al pecado de adulterio, fornicación, robar, matar. Causa un escándalo. Pero la envidia, que no se ve pero que corroe el alma y el corazón, es un pecado de muerte. De muerte la envidia. ¿Qué es la envidia? La envidia es el enojo, la tristeza o el deseo de tener lo que otro tiene. Es tristeza o enojo, deseo de tener lo que el otro tiene, la envidia, que los corroe. Es pecado de muerte. Y lo dice, llenos de homicidios, no solo físicos, sino homicidios, vea, con el prójimo, con el semejante, porque dice la Biblia en Juan 3:15, cualquiera que aborrece a su hermano es homicida. Sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permaneciente en sí mismo. Cuando alguien aborrece a su hermano es un homicida. Dice, no, yo no lo aborrezco, ¿verdad? Pero no queremos saber nada de él o de ella. Dice, no, yo no tengo nada en contra, pero no queremos, ¿verdad?, ni verlo ni en pintura. Hay un aborrecimiento en el corazón. Y eso que es, el Señor lo llama homicidio calificado. Homicidio calificado, digno de muerte. Digno de muerte. Y si alguien, mire, a lo mejor alguien no aborrece, pero volvemos a lo mismo, pero conscientes en que tu hermano o tu hermana aborrezca a alguien, también eres digno de muerte. Soy digno de muerte. Porque no solamente las hacen, no solamente es culpable delante de Dios el que lo hace, sino el que lo aprueba, el que está de acuerdo. El que está de acuerdo en ese odio. Y a veces hasta se alimenta más el fuego y le echan más leña al fuego. Cuando hay
llenos de homicidios, tanto espirituales como físicos. No entraremos al reino de los cielos. Llenos de contiendas, rivalidades, discusiones, discordias, dispuestos a pelear, contiendas, pleito. Llenos de engaños. ¿Sí? Siempre sus palabras, sus acciones son falsas. ¿Sí? Quieren enredar a los demás para algún beneficio personal o para hacerles daño. Llenos de engaños, llenos de malignidades, que lo único que quieren es hacer daño a los demás, desean hacerles mal a los demás y quieren hacer cualquier cosa que les produzca daño al prójimo o al semejante. Esos están llenos de malignidades, murmuradores, que no hablan la verdad, andan murmurando, murmura y murmura. Ese pecado es digno de muerte, la murmuración también, todos los que estoy mencionando ahorita. Repito, el apóstol Pablo no hizo diferencia entre un pecado y otro. Dijo, todos estos son dignos de muerte. Y no solamente el que los hace, quizá alguno no lo haga, pero si usted es consciente con aquel que no, es que yo no le digo nada también. Dice la Biblia que, bueno, no dice la Biblia, dice un dicho que el que calla otorga, ¿verdad? Así dice el dicho, ¿verdad? Que el que calla otorga y el que se ríe aprueba. Entonces, si usted no hicimos nada, no, pues no dije nada. No tenemos que decir. Eso no está bien delante de Dios. Eso no le agrada a Dios. Eso de los murmuradores y de ningún pecado. Detractores, hablan en contra de los demás, les gusta mucho hablar de los demás y critican a otros simplemente porque no están de acuerdo con ellos o por ciertos intereses. Hablan mal de los demás y les parece muy normal, hasta se ríen. ¿Sí? Se ríen burlándose, hablando mal de los demás y búrlese. Eso es pecado de muerte, dignos de muerte. Aborrecedores de Dios. Qué tremendo. La gente aborrecedora de Dios. En esos días hay más que nunca aborrecedores de Dios. Si usted le pregunta a una persona que no conoce a Cristo, ¿tú eres un aborrecedor de Dios? No. Pero con sus hechos lo dicen todo. Con los frutos. Aborrecedores de Dios. Eso es lo que mire, cuando alguien rechaza a Cristo, el Señor, no puede estar así, no puede estar en un punto neutral y decir, no, pues yo simplemente, pues no amo a Cristo, no le sirvo, ¿verdad? Pero tampoco lo aborrezco. No, o le amamos o le aborrecemos, no se puede estar en términos neutral. Digo Cristo, el que es conmigo, el que no es conmigo, contra mí es. Así lo digo claramente Cristo, el que no es conmigo, dijo, contra mí es. Y digo Cristo también en Lucas 16:13, ningún siervo puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro. Ninguno puede servir a dos señores porque vas a amar a uno o vas a aborrecer al otro. Si somos de Cristo lo vamos a amar y si no somos de Cristo lo estamos aborreciendo. No hay que yo estoy aquí en medio, punto neutral, punto medio. Si no somos de Cristo, si no estamos con el lado de Cristo, si no estamos guardando su palabra, estamos del lado de los que aborrecen a Cristo el Señor. No podemos estar en término punto medio. Dijo Juan en Juan 3:19, Cristo, y esa es la condenación, porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. ¿Qué ama el hombre? Cuando el hombre ama las tinieblas, entonces está aborreciendo la luz. Aborrece la luz. Juan 15:18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. ¿Sabe? Entonces, ¿qué hace el mundo con Cristo? ¿Qué hace? Lo aborrece. ¿Qué hace el mundo con Cristo? Lo aborrece, dice, sabed. Juan 15:18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Juan 15:23, el que me aborrece a mí, también aborrece a mi Padre. El que me aborrece también a mi Padre aborrece. Fíjese, el que no está con Cristo aborrece a Cristo, y si aborrece a Cristo, ¿quién más aborrece? Al Padre. Si no hubiese hecho entre ellos obras cuales ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, más ahora y las han visto y me aborrecen a mí y a mi Padre. Miren la maldad del hombre. Dígame si no, esto ya es el colmo. Que haciendo el Señor obras hermosas, preciosas, el mundo lo aborrecía y lo aborrece. Cristo dando su vida por el hombre, por la mujer, para salvarlo. ¿Qué hace el mundo? Lo aborrece. Lo aborrece. No importa que sea mi familiar, su amigo muy íntimo.
si no tiene a Cristo, si no ama a Cristo, lo aborrece, es un aborrecedor de Dios. Eso es un aborrecedor de Dios, su familiar, mi familiar, su amigo, su amiga. Esa gente que tiene una sonrisita que aparentemente es muy dulce y que es muy buena gente, aborrece a Dios en su corazón porque no quieren saber nada de Dios. Lo aborrecen. Y no solamente a Cristo, sino al Padre. Y habiendo visto, ¿verdad?, milagros y obras de Dios, habiendo visto milagros en su vida o en alguna de una otra manera, aún hasta en su propia vida han visto algunos milagros y aún así aborrecen a Cristo porque no quieren saber nada de Él. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Cuál va a ser su paga para aquellos que aborrecen a Cristo? Al lago de fuego, al infierno. Al infierno primero y luego al lago de fuego. Mas para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, que sin causa, ¿qué? Me aborrecieron, dijo Cristo. Sin causa. ¿No hay causa para aborrecer a Cristo? ¿O sí? No la hay. No hay ninguna causa para que el hombre y la mujer aborrezcan a Cristo. Al contrario, es para amarlo, para bendecir su nombre, para darle gracias, Señor, por lo que tú has hecho por mí. Gracias, Señor, por tu misericordia, Señor. Gracias, gracias. Qué tremendo, ¿verdad? Y luego dice injuriosos. Voy a leerlo rápido. Injuriosos que ofenden. Y no es por hablar la verdad, sino que ofenden porque son gente que de una manera personal ofenden. Porque hay gente que se ofende por la palabra. Bueno, eso es otro tema y no se puede. Si la gente se ofende porque cuando se le predica la verdad, eso no está hablando de eso. La gente cuando ofende porque es mala y ofende a su prójimo, eso es pecado de muerte. Soberbio, que se cree más que los demás porque tiene dinero o porque sabe más, porque es más inteligente, tiene más capacidad. Llega la soberbia del corazón. Y cuánta cosa. Altivo, o sea, arrogante, altanero, prepotente, engreído, fanfarrón, eso significa altivo. Inventores de males, que se inventan cosas malas para pecar, para hacer más maldades. Desobedientes a los padres. Qué tremendo, pecado de muerte. ¿Y qué vemos en esta generación? En esta generación, ¿qué es lo que se ve? Más que nunca se ve la desobediencia de los hijos a los padres. Hoy en este tiempo que estamos viviendo. Necios, faltos de entendimiento, insensatos que no quieren escuchar a Dios, desleales, infieles que no cumplen su palabra, sin afecto natural, o sea, sin corazón, faltos de un amor natural, implacables, son como bestias desbocados para hacer el mal, sin piedad, no se detienen, no se aplacan, siguen haciendo males, implacables, no se pueden calmar, no se pueden apaciguar, no se pueden detener, no se pueden controlar, son implacables, siguen y siguen y siguen haciendo el mal y puras maldades. Sin misericordia, no muestran compasión. Qué tremendo. Estamos viviendo en un tiempo de una sociedad llena de pecado, llena de maldad. ¿Y cuál será el fin? La muerte. Así lo dice. Entendiendo, dice ahí en Romanos, que entendiendo que los que hacen tales cosas son dignos de muerte. Dice, que habiendo entendido el juicio de Dios, que los que hacen tales cosas son dignos de muerte. No solamente las hacen, mas aún consienten a los que las hacen. Si hay alguno o alguien aquí o que nos está viendo por el internet que está en alguno de este pecado o en varios pecados, o a lo mejor no está así de una manera descarada en algunos de los pecados que hemos mencionado ahorita, pero consciente con alguien que los está practicando, es igual de culpable y es igual de culpable de muerte. Pero en esa tarde la Biblia dice que la dádiva de Dios es vida eterna, que la respuesta, la solución para el hombre, para la mujer, para que escape del juicio de Dios, del castigo de Dios, de la ira de Dios, la respuesta y la solución es Jesucristo, el Hijo de Dios. Dice la Biblia que Él vino para dar libertad a los cautivos, y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Seréis verdaderamente libres. Dios ha provisto en Cristo Jesús la salvación para el hombre, la salida, el escape del castigo que pronto viene sobre esta humanidad.
sobre el juicio y la ira de Dios que será justa y que la va a derramar sobre este mundo cruel y perdido y pecador. Es el momento, es la hora, es la oportunidad que Dios nos da a todos los hombres y mujeres para que arreglemos cuentas, para que nos amistemos con Dios. Amístate ahora con Él, dice ahí la Biblia en el libro de Job. Amístate ahora con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Como lo dijo Juan el Bautista: ¿quién os ha enseñado a huir de la ira que ha de venir? Nadie podrá escapar de la ira, del juicio de Dios. La única forma de escapar es Jesucristo, el Hijo de Dios. Que el hombre se humille, reconozca su pecado y le diga: Dios, he pecado contra ti. Perdóname, límpiame de mi maldad. Señor, ten piedad, ten compasión, oh Dios. Y serle fieles y entregar nuestra vida. Pero no a medias. No a medias. Esa gente, ¿para qué le sirve el Señor? Esos que si tienen tiempo le sirven, y si no tienen tiempo no le sirven. ¿Para qué le sirven al Señor? ¿Usted cree que Dios no nos necesita? Dios no nos necesita a nadie. Somos nosotros, pero el Señor quiere que usted y yo nos entreguemos completamente de todo corazón. Que no solamente le sirvamos de labios, porque este pueblo de labios me honra, pero su corazón lejos de mí. Que haya un cambio en el corazón, que Dios obre en nuestra vida y en nuestro corazón. Y si todavía, hermanos, nosotros no hemos entendido el tiempo que estamos viendo, tenemos que humillarnos y decirle: Señor, ten misericordia, ten piedad de mí, oh Dios. Porque más claro Dios no puede hablarnos. Bien claro que Dios nos está hablando, y es tiempo de humillarnos. Si mi pueblo se humillare, dice el Señor en su palabra, sobre los cuales mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se volvieren de sus malos caminos, entonces dice: yo iré desde los cielos, perdonaré su tierra, y sanaré y perdonaré su pecado. Si nosotros nos volvemos a Dios, Él se volverá a nosotros. Vamos a ponernos de rodillas en esta hora y decirle: Señor, ten misericordia, Padre. Ten misericordia, Señor. Sí, oh Padre Santo. Consagrada, Señor, que mis manos puedan guiar el impulso de su amor. Lávame en tu sangre, ten misericordia, Señor. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad. Que mi tiempo solo en vos. Sí, Señor, de lo santo pueda ir. Y a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Aleluya. Lávame tu sangre, Salvador. Aleluya. Perdónanos, Señor, límpianos. Límpiame de toda Sí, Señor, límpianos. Límpianos, perdónanos, Señor. Traigo a ti mi vida para ser Señor. Tuya Aleluya. Padre, te doy gracias, Señor, en esta hora. Yo te ruego por las almas, Señor, que en esta hora están aquí, Señor, o que están viendo esta transmisión, Padre. Que tú obres en sus corazones, en sus vidas. Si hay alguien, Señor, que se quiere reconciliar contigo, que quiere pedirte perdón, Señor, yo te ruego que tu Espíritu Santo trate con ellos y con ellas en esta hora. Trata con sus corazones, con sus vidas, Señor. Te ruego por sus almas, Padre, que nadie se pierda, Señor. Si quieres repetir esta oración, dile: Señor, perdona mi pecado. Reconozco que he pecado delante de ti. Te pido que me perdones, que me limpies, que me laves con tu sangre, Señor Jesús. Creo que tú moriste
en la cruz del Calvario por mis pecados, conforme a las Escrituras, y que estuviste sepultado 3 días y que resucitaste conforme a las Escrituras, y que estás sentado a la diestra del Padre. Creo que tú eres el Señor. Creo que tú das vida eterna. Creo, Señor, que tú, Señor, perdonas mi pecado en esta hora. En el nombre de Jesús te doy gracias. Padre, te rogamos por todos los que están enfermos en sus hogares, en los hospitales, que los levantes, Padre. Tu palabra dice que por tu llaga hemos sido nosotros curados. Por tu llaga hemos sido nosotros curados. Sean sanados todos los que están enfermos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Padre, ahora que vamos a salir, Señor, yo te ruego, Padre Santo, que nos guardes y que nos libres de pecar contra ti. Señor, que podamos entender que tú vas a traernos a cuentas, a juicio, de toda cosa oculta que hayamos hecho. Señor, haznos santos y que seamos santos como tú eres santo. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, Padre, el poder y la gloria. En el nombre de Jesús de Nazaret. También te rogamos que nos guardes de cualquier peligro físico o de salud, toda peste destruidora, toda, Señor, obra del enemigo que ande en medio del día destruyendo. Señor, guárdanos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén.